¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible que un carpintero de Nazaret, alguien aparentemente sin poder político ni militar, terminara siendo considerado una amenaza por los gobernantes más poderosos de su tiempo? Esta es la historia de la crucifixión de Jesús, vista desde los ojos de los reyes y líderes de aquella época, y cómo su temor a perder el control cambió la historia para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar te hará ver este evento de una forma completamente nueva. En los días previos a la crucifixión, Jerusalén estaba en el centro de una tormenta social, política y religiosa. La ciudad, que normalmente albergaba a unos pocos miles de habitantes, se veía desbordada por multitudes de peregrinos que llegaban para celebrar la Pascua, una de las festividades más importantes del calendario judío. Este evento conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y era un recordatorio constante del poder de Dios y de las aspiraciones de libertad que los judíos mantenían bajo el yugo del Imperio Romano. Las calles de Jerusalén estaban llenas de actividad. Comerciantes vendían corderos para los sacrificios, peregrinos buscaban alojamiento, y el templo de Jerusalén era un hervidero de oraciones y rituales. Sin embargo, el ambiente no era únicamente festivo. La tensión era palpable, especialmente para los líderes políticos y religiosos. Cada año, durante la Pascua, Roma tenía disturbios. Era una época de fervor nacionalista, donde las historias de la liberación de Egipto encendían en los corazones del pueblo judío el anhelo de ser liberados de Roma. En este contexto, Jesús hizo su entrada en Jerusalén montado en un burro. Esta escena, aparentemente humilde, era en realidad una declaración audaz. Al hacerlo, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y montado en un asno. La multitud que lo seguía, lo aclamaba como el Mesías, el rey esperado, que, según las Escrituras, restauraría el reino de Israel. Para los líderes religiosos y los gobernantes romanos, este acto fue una señal alarmante. Jesús no solo estaba siendo reconocido como un maestro o un profeta, estaba siendo proclamado como un rey. La popularidad de Jesús no era el resultado de una campaña política ni de una búsqueda de poder terrenal. Provenía de su mensaje radical, uno que hablaba directamente al corazón de las personas. Predicaba sobre el amor, la justicia, el perdón y el reino de Dios. Un reino que no era de este mundo. Sanaba a los enfermos, daba esperanza a los pobres y desafiaba las normas religiosas y sociales de su tiempo. A los ojos de los oprimidos, era un salvador. A los ojos de los poderosos, era un problema. Para los líderes religiosos judíos, Jesús representaba un desafío directo a su autoridad. Él hablaba con una autoridad que no venía del Sanedrín ni de las escuelas rabínicas. Llamaba hipócritas a los fariseos. Criticaba el legalismo que sofocaba la espiritualidad genuina. Y lo más grave de todo, hablaba de una relación directa con Dios que no necesitaba intermediarios. Cuando Jesús limpió el templo, volcando las mesas de los cambistas y declarando que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, puso en evidencia la corrupción del sistema religioso. Este acto fue la gota que colmó el vaso para los líderes religiosos, quienes veían cómo su control sobre el pueblo se desmoronaba. Por otro lado, desde la perspectiva de los romanos, cualquier líder que atrajera multitudes era una posible amenaza para la estabilidad. Roma gobernaba con mano de hierro, y la paz en las provincias era primordial para mantener el flujo de impuestos y recursos hacia el centro del imperio. Pilato, el gobernador romano en Judea, no estaba interesado en los asuntos teológicos o doctrinales de los judíos, pero Jesús, proclamado como rey de los judíos, era una complicación. Roma no toleraba a otros reyes fuera del emperador. En este ambiente, Jesús se convirtió en una figura polarizante. Para los líderes religiosos, su influencia sobre las masas era inaceptable. Cada milagro que realizaba, cada parábola que contaba y cada multitud que lo seguía era una amenaza a su control. Para Roma, la posibilidad de que Jesús inspirara una revuelta, incluso si él mismo no la lideraba, era suficiente para justificar su eliminación. Jesús, un hombre humilde, había logrado lo que pocos líderes podían: unir a las masas bajo un mensaje de esperanza y transformación espiritual. Y, sin embargo, esa misma humildad
era lo que confundía y aterrorizaba a los poderosos. No buscaba el poder terrenal ni los títulos grandiosos, pero tenía algo que ellos no podían controlar: el corazón y la fe del pueblo. La tensión en Jerusalén era el reflejo de un conflicto mucho más profundo. No era solo una lucha entre líderes políticos y un predicador itinerante. Era un enfrentamiento entre dos reinos: el reino de los hombres, construido sobre el poder y la dominación, y el reino de Dios, fundamentado en el amor, la justicia y la verdad. Este choque de visiones alcanzaría su clímax en la crucifixión, un acto que los líderes de la época pensaron que sería el fin, pero que, en realidad, marcó el comienzo de una transformación que cambiaría el curso de la historia para siempre. Para entenderlo, debemos hablar de los dos poderes principales en juego: el poder político romano y el poder religioso judío. Por un lado, estaba Poncio Pilato, el gobernador romano, representante del imponente imperio de Roma. Por otro lado, estaban los líderes religiosos judíos, el Sanedrín, liderados por el sumo sacerdote Caifás. Ambos tenían razones distintas para preocuparse por Jesús, pero sus intereses convergieron en un objetivo común: deshacerse de él. Desde la perspectiva de los líderes religiosos, Jesús era un desafío a su autoridad. Decía cosas como: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9, algo que los líderes religiosos consideraban una blasfemia. Pero lo más inquietante para ellos era que el pueblo lo escuchaba, lo seguía y lo proclamaba como el Mesías. En su mente, Jesús no solo ponía en riesgo su control sobre la vida espiritual del pueblo, sino que también podría provocar una revuelta que atraería la ira de Roma. Por otro lado estaba Pilato, un gobernador pragmático y cruel. Para él, Jesús no era más que un problema político. Roma tenía una regla de oro: mantener la paz a toda costa. Las multitudes que seguían a Jesús eran un problema en potencia. Aunque Pilato no estaba interesado en las disputas religiosas de los judíos, sabía que cualquier desorden público podría costarle su puesto e incluso su vida. Por eso, cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús ante él, acusándolo de proclamarse rey de los judíos, Pilato no pudo ignorar la situación. Imagina esto: Pilato, sentado en su trono, observa a Jesús, un hombre tranquilo, maltratado y vestido con una túnica sencilla. Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo 27:11. Jesús responde con calma: tú lo dices. En ese momento Pilato no ve a un rebelde violento, pero siente algo que lo inquieta. Este hombre, que no suplica por su vida, parece tener un poder que va más allá de lo terrenal. Pilato intenta liberarlo, pero la presión de los líderes religiosos y la multitud es demasiado. Si dejas a este hombre libre, no eres amigo del César, le gritan. Juan 19. Si el César, el emperador de Roma, escuchara que Pilato permitió que un hombre que se proclamaba rey caminara libre, las consecuencias serían devastadoras. Pilato cede, pero no sin antes intentar lavar sus manos frente a la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Mateo 27:24. Sin embargo, todos sabemos que esa sangre quedaría para siempre en la historia. El papel de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, también es importante. Herodes, quien ya había tenido encuentros con Jesús, estaba más intrigado que amenazado. Quería ver un milagro, algo que satisficiera su curiosidad. Sin embargo, cuando Jesús es llevado ante él, se mantiene en silencio. Herodes, frustrado, lo ridiculiza y lo devuelve a Pilato. Este acto muestra cómo algunos líderes no entendían el verdadero impacto de Jesús, viéndolo solo como una figura inofensiva o como un entretenimiento. Pero hay algo más profundo que todos estos gobernantes pasaron por alto, algo que sus mentes políticas y estrategias de poder no podían comprender. No entendieron que la crucifixión no sería el final de Jesús, sino el principio de una revolución espiritual que trascendería el tiempo y las fronteras. Al ver a Jesús morir en la cruz, pensaron que su problema estaba resuelto. Creyeron que el hombre que agitaba las multitudes y desafiaba las estructuras había sido silenciado. Pero no podían estar más equivocados. La cruz, que en la cultura romana era un símbolo de humillación y vergüenza, se transformó en el mayor emblema de esperanza y redención.
Para Roma, crucificar a alguien era una manera de mostrar el destino de quienes se atrevían a desafiar al imperio. Era un recordatorio brutal de quién tenía el poder. Pero en el caso de Jesús, ese símbolo de derrota se convirtió en una herramienta divina para mostrar un mensaje completamente diferente. El amor más grande se demuestra en el sacrificio. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Lo que Pilato, los líderes religiosos y los espectadores de ese día no entendieron fue que la crucifixión no era solo un evento histórico, era el cumplimiento de un plan divino. Desde una perspectiva humana, parecía una victoria para los poderosos de la época, pero desde una perspectiva celestial, fue el momento en que la salvación fue ofrecida al mundo. La muerte de Jesús en la cruz fue el acto supremo de entrega, el puente que reconciliaría a la humanidad con Dios. El giro más inesperado ocurrió 3 días después. La resurrección de Jesús, proclamada con valentía por sus seguidores, marcó el comienzo de algo que los líderes nunca anticiparon. Un movimiento que no dependía de espadas, ejércitos ni palacios, sino de corazones transformados. Los primeros cristianos, muchos de ellos testigos directos de su resurrección, llevaron este mensaje a todos los rincones del Imperio Romano. Hablaron de un reino que no pertenecía a este mundo, un reino de justicia, amor y vida eterna. Este mensaje fue tan poderoso que no pudo ser contenido. Aunque los líderes políticos y religiosos intentaron aplastar este movimiento naciente, no lograron detenerlo. Las persecuciones, las cárceles e incluso las ejecuciones de los primeros cristianos solo fortalecieron su fe. Cada mártir, cada testimonio de valentía y esperanza fue como una chispa que encendía aún más el fuego de este nuevo camino. El impacto de la cruz y la resurrección de Jesús fue más allá de lo espiritual. Sacudió los fundamentos mismos del poder político y cultural del Imperio Romano. A medida que los cristianos crecían en número, el mensaje de Jesús comenzó a influir en las leyes, la ética y las relaciones humanas. Incluso el emperador Constantino, siglos después, se convertiría al cristianismo, declarando la fe cristiana como religión oficial del imperio. Pero lo más significativo es que el mensaje de la cruz nunca estuvo limitado al tiempo ni al espacio. A diferencia de los imperios y los reinos que se desmoronan, la influencia de la crucifixión y la resurrección de Jesús continuó creciendo. La cruz, que antes inspiraba terror, comenzó a aparecer en lugares de adoración, como un recordatorio constante de amor y esperanza. Se convirtió en el símbolo central de una fe que ahora abarca todo el mundo. Lo que los gobernantes de aquella época no entendieron fue que no podían destruir lo que Jesús representaba. Su vida, muerte y resurrección no eran solo una serie de eventos, sino el cumplimiento de un propósito eterno. La cruz que buscaba silenciarlo terminó proclamando su mensaje a voces, y el vacío de la tumba se convirtió en la prueba más contundente de su victoria. El poder de la cruz radica en que sigue siendo un mensaje actual. En un mundo lleno de injusticias, conflictos y desesperanza, el sacrificio de Jesús sigue hablando de un amor incondicional y una salvación disponible para todos. Su resurrección desafía no solo a los reyes de aquel entonces, sino a todos nosotros, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una promesa de vida nueva. La cruz no fue el fin, sino el inicio de una transformación global que continúa hasta hoy. ¿Cómo podría algo tan simple y trágico cambiar la historia del mundo? Porque detrás de ese acto estaba el poder de Dios, un poder que no puede ser contenido por ningún sistema humano ni por las barreras del tiempo. Los reyes y líderes de esa época buscaron control, pero la cruz y la resurrección demostraron que el verdadero poder reside en el sacrificio y el amor eterno. Es un mensaje que nunca será silenciado. Piensa en esto. Estos reyes y líderes hicieron todo lo posible para silenciar a Jesús, pero su impacto fue mucho mayor después de su muerte. Sus palabras y su mensaje atravesaron fronteras, llegando a lugares que los gobernantes jamás imaginaron. Lo que intentaron apagar con violencia se encendió con más fuerza, convirtiéndose en una llama que aún arde hasta hoy. Al final, la crucifixión de Jesús no fue solo un acto de injusticia, sino también una revelación. Desde la perspectiva de los reyes, fue una estrategia para mantener el control, pero desde una perspectiva eterna,
Fue el acto que cambiaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué habrías hecho si hubieras estado en esa época? ¿Habrías seguido a Jesús o te habrías alineado con los poderes de la época? Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a La Palabra Tiene Poder para seguir explorando los misterios y enseñanzas que todavía resuenan hoy. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive. Hasta la próxima.